juntamente vamos a dar lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 52. Amén. Así, puesto de pie, leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Oramos a Dios. Amado Dios y buen Padre Santo, he aquí, oh bendito Señor, delante de tu presencia estamos hoy. Reconocemos, oh Padre, que tú eres el Dios de gloria, el Dios que ha extendido su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros, el Dios que nos ha llamado hoy para estar presentes aquí en este día. Probablemente, Señor, alguien no sabe por qué está aquí, pero tú le has traído hoy. Otro, Señor, te has tocado su corazón, Padre, para que nuevamente, Señor, acudan a tu llamado. Otros vienen deseosos, Señor, de deleitarse delante de tu presencia y seguir llevando, Señor, esta lucha. Padre, muchos otros se gozan, Padre, Señor amado, porque, Señor, tú estás cerca, Padre Santo. Tú estás cerca, Señor, y tu venida, Padre, es cercana en el nombre de Jesús. He aquí, habla hoy, Señor, a nuestro corazón. He aquí, Señor, habla hoy, Padre, a tu pueblo. Este sector, Señor, de jóvenes, Dios mío, pero que no es menos, Señor, en tu iglesia, que no es menos delante de tu presencia, porque, Señor, hay corazones que te alaban, corazones, Señor, que anhelan tu venida. Habla, Señor, este día a tu pueblo, habla, Señor, a través de este cielo, que ciertamente es carente e indigno, mas tú eres poderoso, Señor, y que tu Espíritu Santo exprese tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ocupe su lugar, jóvenes hermanos. La iglesia en general ocupe su lugar. De que ha de dorar el toque final. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Dios. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. El Señor, hermanos, está por tocar el último sonido. La última llamada está por llevarse a cabo. Hemos estado aquí a lo largo de estos días, o más bien en la brevedad de estos días, porque son pocos días, y usted ha escuchado, ¿verdad?, los diferentes sonidos que tiene el shofar, que tiene la trompeta o el cuerno, como usted le conozca o le quiera llamar. Todo esto, hermano, tiene una simbología, todo esto tiene una relación con el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, conocido también como el gran toque o el toque final, el gran tequiá. Los sonidos del shofar son un símbolo de un llamado de Dios, el hablar a su pueblo, como ya hemos escuchado en estos días. Primero conocido como el tequiá, un sonido, hermanos, que el cual Dios llama a que le sea reconocido como el único y suficiente Dios, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es digno de ser reconocido. Pero así también se nos ha hablado del Shevarim, un llamado de Dios, hermanos, al quebrantamiento, un llamado de Dios a ser doblegados delante de Él, a reconocer nuestras faltas y venir en arrepentimiento a nuestro Dios. Así también el Teruá, un toque y un llamado de Dios que pone una alarma en cada uno de nosotros, un llamado de alarma, un llamado de toque de guerra, que te haga sentir y te haga
en esta lucha, en este camino en el cual nos ha puesto nuestro Señor Jesucristo. Y por último, tenemos el Tequía Gedolá. El Señor llamando a su pueblo a reunirse. El Señor hablando a su pueblo, convocando a su pueblo a ser llamado. Pero así también hay quienes dicen que este sonido es también conocido como un sonido de victoria, aleluya. Un sonido de hermanos, porque cuando este sonido sea tocado, cuando el Señor hable con este sonido, ¿sí?, Él manifestará su victoria en cada uno de nosotros, que Él ya ha manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora se va a ver realizada en cada uno de nosotros. Tequía Gedolá, el último toque, la trompeta final, el toque final. La primera vez, hermanos, que nuestro Dios habló a su iglesia, la llamó y la reunión, fue con este toque, con el Tequía Gedolá. Cuando el pueblo salió de la tierra de Egipto, de la esclavitud, el Señor los cruzó por el mar Rojo y ellos empezaron a transitar, empezaron a avanzar. El Señor reunió a su pueblo ahí debajo de los pies del monte Sinaí, y ahí le habló el Señor, ahí se manifestó Dios a su pueblo. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19, dice así: y aconteció el tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse abajo del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Esta fue la primera vez que Dios reunió a su pueblo. Eso, hermano, es una figura del llamado que Dios hará un día a cada uno de nosotros. Esta fue la primera vez que Dios habló a su pueblo para reunirnos ahí debajo del monte, y Él iba a dar mandamientos, Él iba a dar decretos que ellos tenían que cumplir. Él, nuestro Dios, iba a establecer lo primero para su pueblo, pero hoy sabemos que Él ha cambiado su primero por algo que la Escritura dice que iba a poner lo postrero, lo cual era firme y verdadero, lo cual no se movía y no cambiaba. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a venir y tomar el lugar que a Él le corresponde y obrar en cada uno de nosotros para dejarnos una promesa, para dejarnos, hermanos, un aliento de que nosotros un día estaremos delante de su presencia. Cristo está llamando hoy, jóvenes. Cristo está llamando hoy. Lo hemos escuchado a través de los diferentes temas. Cada uno de ellos ha sido un llamado de Dios. Y este, si bien, hermanos, habla de aquel toque final, pero hoy nuestro Señor Jesucristo está hablando a su corazón. El pasaje bíblico, hermanos, hablaba, ¿verdad?, de aquella venida del Señor. Pero al final, el versículo 18 de este capítulo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses dice así: por lo tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Para cada uno de nosotros debe ser una consolación, debe ser una motivación, un incentivo de parte de nuestro Dios, que Él tiene una promesa dada a su iglesia.
¿De qué se trata este sonido? ¿De qué estamos hablando? Pero el Señor te ha traído para escuchar su palabra. El Señor hoy está llamando a cada uno de los que aquí estamos. Así sea por primera vez que usted haya venido, así sea porque tal vez dejó de venir un tiempo y otra vez está aquí, gloria sea al Señor. O porque usted ha venido a reconocer su nombre y porque hay ese gozo y esa esperanza en usted a que nuestro Señor viene. Pero usted está aquí y el Señor nos ha reunido, hermanos, porque Él quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos ir con el Señor? Aleluya. Pero al pasar de todos estos años, hermanos, sabemos que esto se nos ha predicado. Para gloria de Dios, estamos en una iglesia en la cual se predica el arrebatamiento que nuestro Señor Jesucristo hará por su iglesia. Hoy todavía hablamos de esta obra, de esta gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos probablemente los han dejado atrás. Múltiples iglesias se han olvidado, ¿sí?, de esta enseñanza, de esta promesa, de esta esperanza que nuestro Señor Jesucristo dejó para cada uno de nosotros. Hay quienes dudan, hay otros que completamente desconocen y dirán por allá que estamos locos. Hace unos días yo veía ahí acerca de un video cristiano y que sacaban a un personaje haciendo alusión que dice que estos son tonterías de gente mentirosa, que dice que va a venir, que este hombre decía que el infierno y el cielo no existen, ¿sí? Pero hermanos, yo no sé si todos estamos afirmados en esta fe. Pues si usted hoy es por primera vez que ha venido, el Señor le hablará hoy y le hará ver que Él es real y que sus palabras son ciertas y verdaderas, que la promesa que Él nos ha dado se ha de cumplir. Hoy en la iglesia, hermanos, en muchos hay duda, aunque tal vez usted ya tenga un buen tiempo de congregarse, de reunirse. Pero dice la Escritura, escuchaba en la mañana, es un hermano acerca de la fe, que es necesario que al que a Dios se llega crea que le hay, crea que Él es real, que existe y que Él recompensa a cada uno de los que le buscan. Queremos buscar al Señor. Palabra fiel y verdadera, dice el Señor en San Mateo capítulo 24 versículo 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Esta promesa, hermanos, no la anunció el apóstol Pablo primeramente, él la anunció después. Esta promesa fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Él habló a su iglesia, él habló a sus discípulos, dando y dejando su palabra y haciéndonos saber que Él enviaría a sus ángeles al sonar el último toque de la trompeta para reunir a su iglesia de donde ellos estuvieran. Escucháramos la palabra de nuestro Dios. Si estuviéramos muertos, de ahí seríamos levantados. Si estamos vivos, seremos transformados. Ya lo siento, que todos juntos, aleluya, recibiremos al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. ¡Qué grande esperanza, hermano! ¡Qué grande bendición! ¡Qué alegría da tu corazón el saber que tu vida, ¿sí?, no termina aquí! Porque los que creen en el Señor, su vida continúa. Porque tenemos una esperanza de vida eterna, aleluya. Esta esperanza, joven, si es primera vez que vienes aquí,
queremos también que tú tengas esta esperanza. Por esto creemos que Él viene, porque Él habló de las cosas que serían con su pueblo. Creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque sus palabras son verdaderas, porque lo que el Señor dice se cumple, porque sus palabras son fieles. Él habló y fue hecho. Él dijo: sepárense las aguas, y se separaron las aguas. Él dijo: fórmese la seca, y la seca se formó. Él habló y la tierra se estremeció. Porque hay poder en la palabra de nuestro Dios. Hay poder en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aproximadamente 15 días tuve el privilegio también de compartir un tema con los jóvenes de la zona. Le decía, hay quienes dicen que nosotros tenemos poder en nuestra boca. Hay quienes dicen que piensan que nosotros tenemos poder en nuestra palabra. Nosotros solamente compartimos la palabra de nuestro Dios, que sí es poderosa. Que sí es poderosa. Es la única palabra que tiene poder. Y nosotros somos bendecidos por ella. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque sus palabras permanecen para siempre. El Señor ha anunciado su venida. Le dije antes, el apóstol Pablo no fue el primero a anunciar, fue nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que dejar esa esperanza en cada uno de nosotros. Pero correspondía al apóstol recordar esta esperanza, como hoy corresponde a mí y a cada uno de sus siervos, seguir recordando, seguir anunciando esta promesa, seguir dando esta consolación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Escuchábamos el pasaje del mismo. Luego, los que quedáremos, los que estuviéramos vivos, ¿sí?, seremos arrebatados, ¿sí?, y juntamente recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Estaremos para siempre con el Señor. Yo hoy quisiera que cada uno de nuestros corazones pudiera percibir esa voz de Cristo, que pudiera escuchar esa voz del Señor hablando a cada uno de ustedes. No es tan apercibido escuchar mi voz, porque repito, mi voz no tiene efecto, pero la palabra de nuestro Señor es la que obra. La palabra de nuestro Dios es la que cambia. La palabra de nuestro Dios es la que transforma. La palabra de nuestro Dios es la que llama y está llamando hoy. Si antes no pudo entenderla, es porque tal vez no pertenecía al pueblo de Dios. Y si ahora le cuesta trabajo, nuestro Dios es bueno y grande y misericordioso. Él dice que el que pide recibe, el que busca halla, al que toca se le abre. Por eso la Escritura dice que no es de aquel que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Del que Dios tiene misericordia. Pero sepa, joven, que Dios tiene misericordia de ti, Dios tiene misericordia de mí. Porque también su palabra dice que Él pone el querer como el hacer. No es de aquel que quiere propiamente, sino es de aquel en que Dios pone ese querer. Si tal vez tú has escuchado, pero aún como que te cuesta trabajo, pídele a Dios que ponga ese querer. Y así mismo Él pondrá el hacer. Lo que viene de Dios es firme. Lo que viene de Dios persevera. Lo que viene de Dios dura. Aleluya.
San Juan 5:25, Él hablando a los hombres de duro corazón, hablando a aquellos hombres que buscaban la ocasión para juzgarle, para tentarle y posteriormente para darle muerte. Él decía: de cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Cuando el pueblo escuchaba estas palabras, hermanos, unos creían y otros de plano eran muy duros. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. No solamente anunciaba el Señor su venida, que Él iba a levantar los muertos de la tumba, eso va a suceder. Pero también esta palabra hablaba aquel día a aquellos que le oían, que espiritualmente estaban muertos, pero aquel que escuchara, aquel que abriera su corazón a la voz de Dios, iba a vivir. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo da vida. Joven, si usted está aquí por primera vez, si alguien le ha invitado hoy, no sé si mira a alguien hoy por primera vez, pero pienso que sí, porque estas reuniones solemos invitar a jóvenes nuevos, y aún cuando no fuéramos o no estuviéramos por primera vez, pero muchos aquí yo sé que todavía no han recibido al Señor. Muchos aquí yo sé que todavía no han dado el paso de obediencia. Hoy es el día que ahora es, dice el Señor, cuando oirán la voz y los muertos vivirán. Oigan la voz de Cristo. Cristo te llama hoy. Cristo te está hablando hoy. Porque la venida del Señor es real. La venida del Señor es verdadera. Aunque hayan pasado siglos, aunque hayan pasado años, muchos años, pero Él viene. Él viene. Usted, hermanos, solamente necesita oír la voz de Dios y entenderá que Él le ama. Entenderá que Él quiere obrar en su vida. No se cierre. San Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, decía a aquellos hombres. Ustedes no la oyen porque no son de Dios, pero aquel que es de Dios, la palabra de Dios oye. Le decía hace un momento, si usted aún no está convencido, pida al Señor y Él obrará. Él le hará atender su voz. El apóstol Juan decía en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Aquel que es de Dios, hermanos, está aquí, aleluya. Aquel que es de Dios ha venido a escuchar su palabra, gloria a Dios. Aquel que es de Dios se goza cuando Él habla. Aleluya. El Señor, jóvenes, está llamando hoy, y la última llamada está por sonar. Decía el pasaje: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Aleluya. Yo te quiero hacer una invitación a que no deseches el llamado de Dios. No deseches el llamado de Dios, porque el llamado de Dios hoy ya no es en figura. El llamado de Dios hoy es en verdad. Anteriormente le habló a su pueblo en una figura de cuando Él vivía por cada uno de
conocerle tal y cual es. Poderle conocerle tal y cual es. Por eso es necesario que nosotros seamos transformados. Porque esto corruptible, dice la palabra de Dios, no puede heredar el reino de Dios. Ni esto mortal puede heredar la inmortalidad. Es necesario que el Señor nos cambie, que el Señor nos transforme. La primera vez que el Señor hace esto y se manifiesta en figura, dice la palabra de nuestro Dios, ahí en la carta a los Gálatas, en su capítulo 4, versículo 24 al 26, dice así: las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno es ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Seré breve. El Señor se presentó en el monte para dar sus mandamientos, los cuales iban a traer una carga a su pueblo, una servidumbre a su pueblo. Pero Él, con tan grande amor y misericordia para con cada uno de nosotros, envió a su Hijo, manifestando lo verdadero, lo cual nos iba a quitar la servidumbre y nos iba a dar la libertad, lo cual ya nos iba a hacer adorar en figura, sino adorar en verdad, lo cual ya nos iba a hacer buscarle en letra, sino buscarle con todo espíritu y darle alabanza y honra. Esto era una figura que nuestro Dios había puesto a su pueblo, pero que ya ha cumplido en nosotros en una verdad, dando a su Hijo por cada uno de nosotros, a Jesucristo por el cual le conocemos, al Jesucristo por el cual hemos sido hechos libres, a Jesucristo por el cual tenemos remisión de nuestros pecados, a Jesucristo el cual nos ha dado la promesa de una vida eterna y nos ha dado esta esperanza de que será tocada la final trompeta. Porque nosotros, hermanos, nosotros no estamos al pie de aquel monte Sinaí. Nosotros, hermanos, estamos al pie de la nueva Jerusalén. Aleluya. Estamos al pie de la nueva Jerusalén. Quiero leer un versículo más de la palabra, unos versículos más de la palabra de nuestro Dios. En la carta de los Hebreos dice así, en su capítulo 12, en su versículo 18, dice así: porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si ves a tocar el monte, será apedreado o pasado con un dardo. Y tan terrible cosa era que se veía que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Mas os habéis allegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra. Mas ahora ha denunciado diciendo: aún una vez
y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra una vez declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas hechas para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cuántos quieren tomar esas cosas inmóviles? Esas cosas que no cambian, esas cosas que nuestro Señor nos ha declarado que son verdad. Hermanos, muchos algunas veces no entendíamos, nos hablaban una y otra vez y no entendíamos, nos daban a conocer la Escritura y tal vez podríamos decir, entiendo, ¿sí? Pero voy a esperar un poco, sé de qué se trata, pero tal vez luego. El apóstol Pablo, hermanos, cuando llegó a Grecia, él hablando a aquellos hombres, dándoles a saber, ¿verdad?, que Dios estaba cercano de ellos, que ellos lo podían ver cerca a través de todo el contorno que estaba a su alrededor. Nosotros hoy lo podemos ver si solo meditamos en los montes, hasta en el calor que se siente hoy en día. Si lo meditáramos, nos acordaríamos de Dios. Si solamente pusiéramos un poco de sentido a esa respiración, a ese aliento de vida que hay en cada uno de nosotros, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de nuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Le decía a la iglesia, aún de los que no creen, hay esencia de Dios. Porque si no fuera por ese Dios, no pudieran vivir, su cuerpo no se pudiera mover. Pero no solamente necesita, ¿sí?, ese pequeño toque, sino necesita ser lleno de la presencia de nuestro Dios. Necesita ser lleno de su unción. Porque el Señor, hermanos, va a tocar. Y Él viene por una iglesia restaurada. Él viene por una iglesia avivada. Él viene por una iglesia que busca su rostro. Yo le decía, a veces pudiéramos decir, he entendido su palabra, pero ¿por qué no damos el paso? ¿Por qué no nos detenemos? Hace ya aproximadamente 8 años, después de regresar del culto un día domingo, mi hija, la mayor, tenía problemas para dormir, no podía dormir. Habíamos orado por ella, habíamos pedido al pastor de la iglesia donde asistíamos que orara, y ya había hecho oración, pero seguía igual. Lloraba de una manera que no se podía calmar, hasta sacaba espumas por la boca. Pienso que tal vez hasta que se cansaba, o en ese entonces pensaba así, es cuando ella se tranquilizaba, pero no era eso. Era que a través de las oraciones el Señor le daba tranquilidad. Pero yo luego pude entender que el Señor estaba tratando conmigo. Ese día domingo, después de regresar del culto, le digo regresar del culto, iba al culto, pero no había entregado al Señor. Mi esposa me dice, hay que orar por la niña porque está llorando. Hay que orar porque sigue igual. Nos pusimos a orar.
Fue la primera oración más larga que había tenido hasta aquel entonces. Mientras yo oraba, yo también expresaba estas palabras al Señor. Dios, yo entiendo tu palabra. Yo sé lo que dices ahí. Sé que si no hago esto, pues me estoy condenando. Pero yo no siento, yo no tengo ese deseo de dar aquel paso. Yo no tengo ese sentir y ese anhelo de hacerlo. Mientras yo decía eso, yo seguía orando y pidiendo también por mi hija, lo que estábamos pasando. Para gloria de nuestro Dios, mi hija fue sana. Después de ese día, ella pudo dormir tranquilamente hasta hoy. Pero algo grandioso sucedió en mi vida. Día domingo, un día miércoles, estando sentado en mi trabajo, llegó el llamado y me dijo: bautízate, es tiempo, bautízate, es tiempo, bautízate, es tiempo. Un grande gozo llenó mi corazón y mi mente no podía concebir lo que estaba sucediendo. Empecé a sentir un deseo de leer su palabra. Empecé a sentir un deseo de conocerle. Es que yo ya tenía sed. Es que yo necesitaba aquella agua. En aquel entonces, en esos años, usted sabe que la tecnología no era tan avanzada como hoy. De pronto una señal me llega, porque aquellos días los datos se acababan rápido. Pero con poquito saldo y la Biblia se descargó. Y yo empecé a leer y no podía parar de leer. No podía parar de leer, así me la llevé hasta el día domingo. Cuando llegamos nuevamente al culto, ya terminando el culto, venía con una distancia tal vez de 50 metros. Y el pastor de aquel lugar me dice: felicidades, hermano. Nuevamente volví a escuchar la voz. Yo oía al pastor, pero la voz que escuchaba era la misma que me había dicho: bautízate, es tiempo. Para la gloria de nuestro Dios, aquí estoy hoy, con pruebas, luchas. Algunas veces decimos cansados, otras veces hemos fallado, pero el Señor nos ha ayudado hasta hoy. Joven, lo que quiero que entiendas es que el Señor cada día te llama. El Señor cada día quiere que tú le busques, que tú le sirvas, que tú estés preparado. Él quiere llevarte delante de su presencia. Él quiere que tú estés con Él. Voy a terminar con esto. Una cita muy conocida, una parábola que habla acerca de 10 vírgenes. Yo sé que usted la conoce bien. Las 10 vírgenes. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Voy a ver para que no me leer todo, porque yo sé que usted conoce esta parte. Dice la palabra que 5 eran prudentes y 5 eran fatuas. Salieron a recibir al esposo. Unas tomaron aceite y otras no. Pero en el transcurso, mientras esperaban al esposo, algo pasó. Y no fue solo con las fatuas, sino también fue con las prudentes. Dice que mientras ellas esperaban al esposo, ellas cabecearon y durmieron. Cabecearon y durmieron. Hoy, hermanos, esta es la condición de la iglesia. La iglesia hoy está cabeceando, o probablemente más bien
está dormida. Y no es por el calor. Pero hermanos, hay todavía aquellos que alientan. Hay todavía aquellos que el Señor dice: llamen, despierten, hablen, incentiven, irte a tiempo y fuera de tiempo. Hoy la mayoría de las iglesias de vida primeramente se han olvidado de que Cristo viene. Ya no predican que hay un arrebatamiento. Es que la iglesia se asusta, es que la iglesia se espanta. Mejor vamos a hablar de otra cosa que le cause más tranquilidad y no le dé miedo. Pero es que esto, hermanos, va a pasar. El arrebatamiento es real. La venida del Señor es verdadera. A la final trompeta, porque Él hablará con voz de trompeta. Él hablará de una manera que escucharemos su llamado, escucharemos que Él nos está hablando. 5 tenían aceite y 5 no. La voz se escuchó y dijo: el esposo viene. El esposo viene. El esposo viene. Se levantaron de pronto. Las que tenían aceite empezaron a preparar sus lámparas. Las otras también quisieron hacer lo mismo, pero no tenían el aceite. ¡Denos de su aceite!, dijeron ellas. ¡Denos de su aceite!, dijeron las prudentes, para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras. Mejor vayan a donde venden. Primeramente, el aceite no se comparte. El aceite no se comparte. Segundo, el aceite no se compra. Es algo que se cultiva día con día. La comunión de nuestro Dios con cada uno de nosotros se cultiva diariamente. Esto no se comparte ni se compra. Pero hoy tal vez todavía no es la voz que dice: el esposo ya está llegando. Tal vez todavía van unos cuantos pasos más. Y aún hay tiempo para cultivar ese aceite. Aún hay tiempo para volver a la comunión con nuestro Dios. Yo le decía: el Señor viene por una iglesia restaurada, por una iglesia avivada, una iglesia que sienta como sintió su primer llamado, una iglesia que esté ferviente como cuando usted se acababa de bautizar, una iglesia que alababa y buscaba el rostro de Dios, no solo de dicho, sino también de hecho. Hermanos, los llamados de nuestro Dios, los toques del shofar, son obra de nuestra vida espiritual, son obra de los llamados que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. El primero, llamar a un reconocimiento de que Él es Dios, Rey de Reyes, reconocerle. Primeramente, cada uno de nosotros tuvo que reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es Dios, aleluya. El segundo, hermanos, fue para provocar un arrepentimiento en cada uno de nosotros. Primeramente tuvimos que reconocer que Él es Dios y luego tuvimos que arrepentirnos. Tuvimos que arrepentirnos, confesarnos delante de Él. El tercer llamado que Dios nos hizo fue para que nosotros peleemos, para que nosotros empecemos a pelear, para que nosotros nos esforcemos cada día. Y en ese estamos hoy.
Hoy, hermanos, en la tercera trompeta, el tercer llamado de Dios nos ha sido dado a los que hemos creído, a los que hemos dado el primer paso de obediencia. No sé si todos estamos aquí, pero yo sé que no. Pero el Señor, ese es el obrar que hace a cada uno de nosotros. Cada uno de estos sonidos manifiesta un llamado de Dios. Reconocer que Él es el gran yo soy. Y si así lo reconoce, si así lo ha creído, arrepiéntase, confiésese delante de Dios. Y si esto ya no lo ha hecho, siga peleando, siga peleando, despierta, iglesia, levántate hoy y sigue peleando, porque la victoria es nuestra. Porque dice la Escritura que con Cristo somos más que vencedores. Porque entonces sí, el cuarto toque está por sonar. Y aquellos muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si a ti y a mí nos toca estar vivos y escuchar ese llamado, podremos ser levantados para recibir al Señor en el aire. Si se da cuenta de la secuencia, reconocer, arrepentirse, pelear, luchar, porque queremos estar en el último toque. Yo no sé en qué toque está usted, joven. Yo no sé si todavía está en el primero, o su condición espiritual está en el segundo, o está en el tercero. Pero sí, lo que sí yo anhelo es que todos estemos presentes en el cuarto, cuando el Señor venga. Pero hoy nuestro Dios está dando estos cuatro toques. Él está llamando a reconocerle, Él está llamando a arrepentirse, Él está llamando a pelear, porque Él viene, Cristo viene, aleluya. Alabe la iglesia. Yo no sé si usted quiera pasar al altar, pero ¿quién soy yo para impedírselo? Si usted quiere ese sentir, puede pasar. Quisiera que nuestros hermanos nos entonaran una alabanza, y después de esta alabanza vamos a dar gracias a nuestro Dios por su mensaje. Pero si usted quiere sentir, si usted siente ese primer llamado, si usted siente ese primer llamado, acérquese al Señor. Si no quiere pasar ahí en su lugar, lo puede hacer. Si usted siente que algo no está bien y quiere ser restaurado y Dios está llamando con su segundo toque, de igual manera lo puede hacer. Si usted tal vez sentía que estaba dormido y el Señor hoy le ha despertado y su tercer toque ha llegado a usted, de igual manera lo puede hacer, puede pasar o puede ir en su lugar, postrarse delante del Señor. Una alabanza, hermanos, y después de esta alabanza estaremos orando a nuestro Dios.
Cada día estamos gracias.